Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Hoy estamos con la senadora Paola Holguín de Colombia. Un gusto volverte a ver por acá, estimada Paola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias y qué bueno reencontrarnos después de tantos años. Así es. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es tu opinión sobre el triunfo del señor Gabriel Boric en Chile, pues sobre todo a la luz de que podría pasar lo mismo que ganar a alguien de izquierda como Gustavo Petro en Colombia, lo cual sería igualmente grave o quizás hasta más grave, ¿no? Pero ¿cuál es tu análisis de por qué ganó Boric y de las consecuencias que va a tener esto para Chile? Bueno, yo estoy muy preocupada porque lo que se viene viendo en la región, en Chile, en Perú, es una radicalización de lo que se quiere presentar a través de los medios como extremos en el proceso electoral. Eh, Siempre, pues la mayoría de medios con una agenda clara califican a los contendores de estos candidatos de izquierda como si el otro fuera extrema derecha y lo descalifican y los caricaturizan un poco. Y las consecuencias de esas decisiones y esas elecciones, pues ya las hemos visto en Perú, en Chile, con el desplome de la bolsa de valores, con la fuga de capitales y con la incertidumbre que se genera a mediano y largo plazo en esos países porque finalmente son candidatos que promueven un modelo fallido. Entonces, para uno es muy difícil y muy triste ver cómo democracias tan importantes como la de esos países cayeron en este populismo de izquierda tan complejo que es incapaz de respetar la democracia, las instituciones y la libertad de empresa. Sí, bueno, las características de Boric me parece que entran más dentro del marxismo posmoderno, ya no es solamente la vieja escuela del marxismo donde se trataba de ir en contra de los ricos, los pobres contra los ricos, sino que aquí ya le va sumando toda esta agenda del posmodernismo de izquierda, que es el supremacismo feminista, el supremacismo negro, el supremacismo indigenista, el supremacismo gay, el ecologismo, el animalismo y todas estas cuestiones que sí efectivamente trae este Se señor, ¿no? da, sí, se da como una subversión de valores y de los fundamentos de la vida republicana de las naciones y además la estrategia de ellos es dividir y sembrar odio en las sociedades. Entonces, no es buscar los elementos que tenemos en común, que pertenecemos a una misma nación, con una misma identidad, que tenemos iguales deberes y derechos, sino empezar a generar especies de guetos a los que se les ponen etiquetas y derechos por encima de los derechos de los demás y finalmente eso genera una grave ruptura del tejido social. Exactamente, esa es su estrategia en todo el mundo. Y bueno, te preguntaría, bueno, Estados Unidos vimos que hace poco le retira a las FARC la categoría de terroristas y me parece que con esto los demócratas están haciéndole la chamba, la campaña electoral a Gustavo Petro, lo cual me parece pues muy grave. Pero ¿cómo se siente esto en Colombia? Bueno, lo primero es que lamentablemente en el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, que se hizo el proceso de La Habana, se le vendió al mundo la creencia de que había sido un proceso exitoso, que la FARC había desaparecido, cuando la evidencia demuestra todo lo contrario. A la FARC se le dieron una serie de concesiones económicas, políticas, que no tenían antes, pero la FARC sigue existiendo. De hecho, lo que está sucediendo en la frontera con Venezuela y en Venezuela, con la Gentil Duarte, con la denominada Nueva Marquetalia, ellos no son nada distinto a FARC, con un agravante que la gente olvida, que no solo son miembros de esa organización narcoterrorista que no entraron al proceso, sino que algunos de ellos fueron incluso negociadores del proceso y después se retiraron, como es el caso de Iván Márquez, el caso de el abatido Jesús Santrich, el caso de muchos que hoy están como parte de la estructura criminal. Entonces, de verdad que existe una preocupación y obviamente parte de la estrategia del gobierno anterior fue hablar de disidencias, darle nuevos nombres a la misma FARC para que no se asociara cuando en realidad es la misma estructura criminal que sigue delinquiendo y que representa un peligro no solo para Colombia, sino para la seguridad del hemisferio. ¿Qué tanto podemos hablar de
la mano de Nicolás Maduro detrás de Gustavo Petro? En Colombia mucho se ha hablado y se han entregado muchas evidencias sobre el vínculo, el estrecho vínculo que existe, no solo con Maduro, sino con toda esa organización del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla detrás de la elección de Petro, en apoyos y en muchas de las estrategias. Entonces, en Colombia hay suficiente acervo probatorio del estrecho vínculo que existe entre la narcodictadura de Venezuela y Petro, pero también de todas estas organizaciones del Foro de Sao Paulo y del reciente formado Grupo de Puebla. Sí, pero ¿se ha llegado a probar, digamos, financiamiento que realmente le están dando dinero o apoyo de alguna otra forma a Petro? En Colombia se surten investigaciones sobre el tema de financiación de campañas porque además en Colombia está prohibido por ley recibir financiación extranjera para las campañas presidenciales. Claro. Sí, bueno, claro, debe ser una investigación. Igual que en otros países también está prohibido, pero se habla mucho que él era muy buen amigo de Chávez, ¿no? También era muy amigo de Chávez, hay suficientes pruebas y fotos de las reuniones, de las conversaciones y del apoyo, y basta revisar el Twitter de Gustavo Petro para entender la relación y admiración que siente por ese fallido modelo que llevó a uno de los países más ricos del hemisferio, como era Venezuela, con mayores reservas de petróleo, a convertirse hoy en un gran campo de concentración para los venezolanos, donde lo único que hay es miseria, hambre, falta de oportunidades, inseguridad, donde no hay democracia, no hay institucionalidad, donde todo desapareció. Es un país invivible que ha llevado a que más de 5 millones de venezolanos tengan que ser refugiados alrededor del mundo y especialmente en Colombia, donde ya tenemos un poco más de 2 millones de ciudadanos venezolanos. Sí, bueno, Petro ha sido tu compañero en el Senado por un buen tiempo. ¿Cuál sería tu retrato sobre Petro? Digo, tú que lo conoces más a fondo, que nos puedas ofrecer una imagen al público de todo el continente que no conozca tanto a Petro. Sabemos que es un exguerrillero y bueno, que tiene la idea de convertir a Colombia en otra Venezuela, lo cual sería muy serio y muy grave. Pero, ¿qué más se sabe de él? Petro es un exguerrillero del M-19. Que fue amnistiado, pero no se ha desmovilizado porque sigue teniendo esas mismas ideas radicales de izquierda. Un hombre que es un pirómano, que lo único que ha hecho es buscar incendiar a Colombia, sembrar odio de clases, es anti todo. Y es muy particular porque es un hombre que se ha lucrado del establecimiento y es anti-establecimiento. Es un hombre que habla contra la corrupción, a pesar de haber sido un alcalde de Bogotá muy cuestionado por la contratación que hizo a dedo y por un montón de temas de corrupción. Pero uno también ve que lamentablemente en Colombia los organismos de control poco o nada hacen frente a muchas denuncias y pruebas que hay. Varios congresistas de mi partido incluso denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia a Petro porque recibió unas bolsas de dinero que nunca pudo explicar, pero el proceso tampoco avanzó. Entonces, yo creo que es un hombre que representa un riesgo muy alto para Colombia, para la estabilidad democrática y para la institucionalidad. Sí, sin duda. Y bueno, además creo que él ha comentado que es ateo, supongo que lo es como todos los de la izquierda, los guerrilleros, pero lo vimos tomándose unas fotografías hace poco tiempo, adentro de una iglesia, así como muy devoto, como si de veras, fuera católico, ¿no? Es la estrategia siempre de la izquierda. Ellos hacen cualquier cosa en campaña para engañar a los votantes. En ese caso es hasta doloroso porque se fue hasta Jericó. De hecho, en este momento yo estoy en Jericó, que es un municipio del suroeste antioqueño donde nació la primera santa en Colombia, que es la Santa Madre Laura. Y vino a posar y a tomarse fotos en la iglesia cuando todos sabemos que él no es un católico ferviente, entonces casi que terminó siendo una ofensa para los habitantes de este municipio y para quienes sí profesamos la fe católica.
Si uno busca Gustavo Petro en Wikipedia, aparece como su religión Teología de la Liberación. Bueno, ya no sé si sea católico y creo que no lo es. Nada de él parece que fuera católico, pero porque se dedica a sembrar odio. Pero esto de la Teología de la Liberación tampoco es un juego. O sea, implicaría que tiene un plan muy claro, junto con otros en América Latina, de pues destruir las instituciones de la democracia para imponer una dictadura, y eso sería un gran peligro. No sé si qué tan conscientes están, digamos, los colombianos de que esa sería la última elección. Si gana Petro, sería la última elección que podrían ganar. De hecho, ahora que tocas el tema de la teología de la liberación, la organización terrorista ELN profesa la teología de la liberación y varios curas como el padre Camilo Torres hacían parte de esa organización terrorista. Yo creo que en Colombia tenemos que hacer una gran pedagogía para que no se dejen engañar por el populismo y para que entiendan el peligro que representa para la democracia y para la libertad una victoria de Petro. Hay una cosa que es muy delicada y es que muchos nos hemos enseñado a vivir en democracia y creemos que la democracia es algo que está ahí, que no hay que cuidar, que no hay que alimentar, que no hay que defender. Pero lo cierto es que la democracia se pierde muy fácil y es muy difícil recuperarla. Cuba lleva más de 60 años tratando de recuperar la democracia y la libertad. Venezuela lleva más de 20, Nicaragua lleva otro tanto. Y seguramente va a ser muy duro el porvenir en Perú y en Chile. Perú todavía tiene una alternativa y es que en Perú la Constitución le permite al Congreso vetar al presidente. Por eso en los últimos 3 años han tenido como 4 presidentes. En Chile, en Perú existe la moción de vacancia que se logra con 87 de los 130 votos de parlamentarios. Pero la mayoría de países como el nuestro, como Colombia, no tiene una alternativa de un contrapeso porque nuestro régimen es presidencialista. Entonces, en Colombia hay un riesgo muy grande si llegase a ganar alguien como Petro, porque de verdad que ellos entendieron hace muchos años que como no se lograron tomar el poder por las armas, la vía era la democracia para destruirla desde adentro y perpetuarse en el poder. Y bueno, por otro lado, vemos a tu partido, el Centro Democrático, un poco como con un poco de tensiones internas, por no decir divisiones, por la votación que favoreció a Oscar Iván Zuluaga, lo cual nos parece un buen candidato, pero como que quedó de lado un poco María Fernanda Cabal, que también tenía pues realmente mucha fuerza y en teoría como posiciones más firmes, más de derecha que Oscar Iván Zuluaga, que parece más como más al centro o muy al centro. Se puede ganar la elección con alguien que parece tan del centro cuando el otro es un extremo de izquierda con mucha punta. Aquí hay varias cosas. La primera es, yo creo que el problema en Perú y en Chile fue justamente la radicalización del proceso electoral. Que llevo, por ejemplo, en Perú el voto es obligatorio y el 30% en primera vuelta y el 35% en segunda prefirió pagar la multa y no votar. Entonces, yo creo que por el contrario, Oscar Iván es un candidato que defiende las ideas de quienes somos de derecha. Él defiende la seguridad, él defiende la libertad de empresa, él defiende la vida y los principios católicos, pero yo creo que tiene un discurso muy inteligente y es que no se deja arrebatar unas banderas que también son de la derecha y que la izquierda quiere hacer ver como su patrimonio exclusivo. Por ejemplo, la agenda medioambiental no es un patrimonio exclusivo de la izquierda. Quienes defendemos el capitalismo consciente, hablamos de la importancia de conservar produciendo y de producir conservando. Creemos que es importante lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección medioambiental, que es posible. Oscar Iván tiene una ventaja, es un hombre que tiene 20 años de experiencia como empresario, un empresario muy exitoso de una gran empresa en Colombia, pero además 30 años de experiencia en el sector público. Él ha sido desde concejal hasta ministro de Hacienda. Es un hombre que conoce perfectamente el país, entonces yo creo que es un hombre con gran experiencia, con gran capacidad para conquistar amplísimos sectores
de los colombianos y para lograr un gran consenso nacional en un país que necesita hacer unas reformas de fondo, pero que quiere seguir viviendo en democracia, en libertad y que quiere seguir promoviendo la libertad de empresa. Y la otra cosa es que el proceso fue un proceso muy bonito porque los 5 precandidatos fueron los que se dieron las condiciones. Ellos fueron los que establecieron que fuera encuesta, cuáles eran las empresas encuestadoras, la auditora. Entonces, él ganó en Francalid, ganó con con los requerimientos que se habían dado los propios precandidatos. Entonces, mal harían ellos en no aceptar un resultado cuando ellos mismos fueron los que dieron las condiciones de juego. Ahí no intervino ni el partido ni los parlamentarios, ellos fueron los que decidieron todo. Y hay otra cosa importante, y es que yo creo que la candidatura de Oscar Iván nos va a permitir sacarnos el clavo como una especie de revancha, porque cuando él ganó la elección hace 8 años, a nosotros Santos nos robó esa elección. Y nos robó esa elección con pruebas, con denuncias que nunca prosperaron, pero que están ahí, con recursos de Odebrecht y con 1000 cosas más. Entonces, ya muchos habíamos votado para que Oscar Iván fuera nuestro presidente y yo creo que esta es la oportunidad de la revancha para volver a ganar y esta vez sí tenerlo como el primer mandatario de los colombianos. ¿Y de qué manera se van a unificar las derechas de los demás partidos con Oscar Iván Zuluaga al frente para ganarle a Petro? Porque, pues, por ejemplo, eso también se dijo en Chile y ya ves que realmente, pues, por desgracia, José Antonio Kast fracasó y no queremos que fracase Colombia. Realmente tenemos, los que somos de derecha seria, tenemos una gran esperanza en que Colombia no se pierda en las garras del socialismo más atroz, que es el que representa el señor nefasto de Gustavo Petro. Colombia ha sido sin duda el muro de contención de ese modelo destructor en América Latina. Colombia no ha caído en las tentaciones populistas hasta ahora y nosotros tenemos toda la confianza y estamos trabajando muy duro para que no suceda. ¿Cuál es la idea? En marzo, cuando se da la elección del Congreso, se va a hacer también la elección de los candidatos únicos por bloques. Ahí nosotros esperamos hacer una gran coalición para ir con candidato único a primera vuelta en mayo. Y confiamos en lograr conquistar el corazón del mayor número de colombianos para que entiendan la importancia de votar por un modelo que nos garantice que podemos mejorar y profundizar la democracia, las instituciones, que podemos mantener la libertad de mercado y podemos difundir ese capitalismo consciente donde todos ganan. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro reto y en eso es en lo que estamos trabajando. ¿Y cuál sería la relación del uribismo, para decirlo así más genéricamente, con el movimiento de Donald Trump en Estados Unidos, tanto como el movimiento de Jair Bolsonaro en Brasil? O sea, las derechas firmes, las derechas que son más serias y que bueno, ya estuvieron o siguen en el poder. Nosotros el próximo año cumplimos 200 años de relaciones ininterrumpidas con Estados Unidos. Nosotros hemos mantenido una relación bipartidista seria, nos ha tocado con distintos gobiernos de distintos partidos. Para nosotros, ¿qué es lo más importante? La defensa de una clara agenda contra el narcotráfico, contra el terrorismo, de defensa de la democracia, defensa de la institucionalidad, de defensa de la libertad de mercado. Es indudable que muchos sectores de nuestro partido hemos tenido una relación muy estrecha con los congresistas republicanos, con varios presidentes, y nosotros lo que defendemos siempre es la democracia, la institucionalidad, la libertad de mercado, porque a nosotros sí nos preocupa el recorte de las libertades, a nosotros nos preocupa que se ceda ante el narcotráfico y el terrorismo que ponen en jaque no solo a nuestros países, sino al hemisferio. A nosotros nos preocupa que a veces se quiera imponer desde organismos internacionales una agenda que irrespeta la idiosincrasia, los principios y los valores fundantes de nuestras naciones. ¿No te parece que el Partido Democrático en Estados Unidos o muchos de ellos, de sus miembros,
sí traen una agenda woke, una agenda totalmente progresista de aborto, de ir en contra de la familia, de todos sus supremacismos de izquierda, marxismo posmoderno. Lamentablemente, en muchos países y en muchos partidos del mundo uno encuentra sectores que hacen parte de la agenda globalista. Nosotros hemos sido muy claros. Muchos de los parlamentarios, me incluyo yo, pertenecemos en Colombia a la bancada Provida. Muchos luchamos en defensa de valores fundantes de nuestra sociedad, de nuestra nación. Luchamos por la libertad de mercado, luchamos por las libertades, pero nosotros no caemos en esas trampas de lo que a veces yo he denominado el feminacismo, que dice, por ejemplo, que el derecho es un aborto, lo cual no es cierto, que hace parte de la decisión soberana de las mujeres sobre su cuerpo. Y yo he dicho, lo más cruel que puede pasar en una sociedad es que a una madre en dificultad la única opción que se le dé es asesinar a su hijo en su propio vientre. Yo creo que cuando nosotros pertenecemos a estados donde la vida es un derecho fundamental, tenemos que proteger a la mujer y tenemos que proteger a su bebé y tenemos que darle opciones distintas al asesinato de su propio hijo, que termina desnaturalizando a la propia madre. Entonces, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos y los vamos a seguir haciendo. Nosotros también somos promotores de la libertad de empresa porque sabemos que es lo único que genera riqueza en las naciones. El subsidio no saca a los países de pobres. La red de protección es importante, pero para poder sacar a las comunidades de la pobreza lo que necesitamos es inversión y empleo de calidad. Solo el empleo de calidad dignifica a las sociedades, permite la superación real de la pobreza, y yo creo que esos son temas de fondo en los que tenemos que trabajar, en devolver el honor a la justicia, el respeto a la institucionalidad, el respeto de los jóvenes a los soldados y policías, a las instituciones, que es lo que hace el orden, la justicia, el respeto a la institucionalidad. Eso es fundamental para que las democracias puedan avanzar. Sí. Ahora que mencionas el globalismo, ¿cuál sería la postura del uribismo frente a la Agenda 2030, que pues sabemos que contiene una gran carga de progresismo y que pues realmente atenta contra la familia y trata de construir la vida occidental tradicional como la conocemos? Nosotros hemos sido defensores de la familia como el fundamento de la sociedad. Nosotros hemos dicho que al individuo lo forma primero el hogar, luego la escuela, por último llega la sociedad y el Estado. Nosotros hemos sido defensores de la necesidad de protección al núcleo familiar y de hecho Oscar Iván Zuluaga viene hablando de varias cosas importantes. Por ejemplo, en Colombia hoy más del 40% de los hogares es liderado por una madre cabeza de familia. Eso nos obliga a repensar la política social para proteger a estas mujeres y a través de ellas sus hogares. Oscar Iván ha hablado de la necesidad de la protección de los pequeñitos. Lo que uno no haga por los niños de 0 a 5 años no puede hacerlo después, porque ahí está su desarrollo cerebral. Ha hablado de la importancia de una mejor y mayor educación de calidad. Lamentablemente, en muchos casos, nosotros hemos visto que han convertido el sistema educativo en un sistema para adoctrinar y no en lo que debería ser, en un proceso de formación integral del individuo, de formación en valores, de generación de pasión por el conocimiento. Oscar Iván cree en la importancia de una formación de verdad integral, como era antes, una formación en valores, una formación en el ser, en el hacer, una formación que nos permita generar unas sociedades fundadas en valores, fundadas en el respeto y en sociedades de verdad del conocimiento, que nos permitan ser competitivos, que nos permitan generar ciencia, innovación, tecnología. Entonces yo creo que hay muchos temas importantes, hay muchas reformas que tenemos que hacer de fondo y para eso estamos preparados, está preparado el doctor Oscar Iván y este gran bloque con el que queremos mantener a Colombia en democracia. Bueno, ya para ir cerrando, un par de preguntas más. ¿Conoces al partido Vox de España? ¿Cuál sería tu opinión sobre Vox y sobre todo sobre su agenda España? Que si bien está pensada, por supuesto, para
atender las necesidades de los españoles, a mí me parece que puede servir de ejemplo para agendas patrióticas que se puedan contraponer a la Agenda 2030, pues que es realmente muy de izquierda, ¿no? Yo conozco bien a Vox, me he reunido varias veces con varios parlamentarios, con GERS especialmente, conozco perfectamente también a su fundación, de hecho yo estuve en Miami en el lanzamiento del documental sobre el Foro de Sao Paulo. Y en enero vamos a tener una capacitación de voceros con ese partido. Yo creo que es un partido que tiene un gran liderazgo, que tiene una agenda muy importante. Yo soy firmante de la Carta de Madrid, que fue una carta que se lideró desde Vox por varios parlamentarios de la región para tener una clara agenda anti-Foro de Sao Paulo y anti-Grupo de Puebla. Y nosotros somos conscientes que es muy importante empezar a trabajar en red, empezar a trabajar unidos parlamentarios, ONGs, periodistas, sociedad civil, con una agenda de defensa de la democracia, la institucionalidad, de los valores republicanos, y por eso pues se viene avanzando en muchos temas, no solamente desde Vox, sino desde distintas organizaciones. Yo pertenezco, por ejemplo, a la red de política Networks for Values, donde hacemos también a nivel global toda una defensa de la vida, de la familia y de muchos valores que son importantes para nuestras sociedades. Por último, te preguntaría, ¿qué opinas de las derechas que son consideradas tibias, sobre todo en América Latina? Se habla mucho de que con ese tipo de derechas pues no se puede vencer a ningún candidato fuerte de izquierda porque pues no llaman la atención y son funcionales finalmente a la llegada del socialismo. Yo creo que más que derechas tibias o derechas vergonzantes, nosotros necesitamos audacia comunicacional, necesitamos audacia en la agenda. No es negociar ni declinar en los principios, sino tener capacidad de ofrecer una agenda de soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos de nuestras naciones. Entender que los temas no están vetados para nosotros, entender que el tema medioambiental, el tema social, no son exclusivos de la izquierda, que nosotros desde la libertad de mercado y el capitalismo consciente defendemos la responsabilidad medioambiental sin caer en el ecomarxismo, que entendemos que es posible el crecimiento económico con sostenibilidad y sustentabilidad, que entendemos que finalmente la gran revolución social, el dar oportunidades a los ciudadanos fortalece y legitima la democracia, entender que la lucha contra la corrupción no es exclusiva de la izquierda, que además ha tenido normalmente los gobiernos más corruptos en el hemisferio y en la historia, sino que la lucha por la transparencia es necesaria para consolidar la institucionalidad y la confianza del ciudadano en el sistema democrático. Entonces, lo que yo siento es que necesitamos audacia en la comunicación, audacia en la agenda y capacidad para encontrar soluciones a los problemas reales de nuestro país, de nuestros países. Es que nosotros nos estamos jugando la democracia, nosotros nos estamos jugando la institucionalidad. Y otro tema importante, hace muchos años yo leí un artículo, el título era "Los cerebros hackeados votan". Y ahí se hablaba de cómo el conocimiento en revolución en tecnologías de la información y el conocimiento y en neurociencia, que se usa hoy, por ejemplo, para mantener a las personas atadas a determinadas redes o a determinadas formas de consumo, pues se iba a usar para la democracia también, para llevar el votante a la urna. Si nosotros no empezamos a entender ese tipo de cosas, nunca vamos a equiparar la cancha. Va a ser muy difícil ganar las elecciones. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener esa capacidad de leer los nuevos fenómenos, de leer lo que está pasando en redes sociales, en la revolución de las tecnologías de la información, en neurociencia, para poder comunicar y comunicarnos mejor, operar en red, que es fundamental entre los partidos, entre quienes compartimos unos principios, porque si no, viene la triste historia de seguir perdiendo elecciones y con ella la democracia, como ha pasado en Chile y en Perú. Muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar?
Bueno, simplemente aprovecho este canal para invitar a los colombianos, a los latinoamericanos, a que nos unamos en defensa de la democracia, de la institucionalidad, de los que han sido nuestros valores fundantes como república, que entendamos que la democracia es fácil, es frágil, y es muy fácil perderla, pero es muy difícil recuperarla. Que entendemos que en nuestros países hay deudas históricas, que hay frustraciones, que hay sueños y anhelos que no se han hecho realidad, pero que los podemos hacer mucho más fácil en democracia que sin democracia. Cuando uno pierde la democracia, pierde las libertades, pierde la libertad de mercado, lo único que vienen para los países es miseria, es muerte, es desolación. Que no caigamos en ese populismo, que seamos capaces de fortalecer y renovar la democracia y las instituciones en Colombia, en América Latina, para responder a las necesidades de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a ti.